quiero hablar sobre un tercero. Un tercero que tiene que ver mucho con un trabajo que nosotros mismos hemos hecho, en el que hemos incidido, se lo quiero presentar en la versión nuestra. Y este tercer desarrollo que contribuye a la generación de un escenario distinto apunta a una reflexión sobre los condicionantes de la acción humana. Si la transformación es central y si la palanca de esa transformación es la acción, es muy importante preguntarse cuáles son los factores que inciden en las acciones que emprendemos, que nos conducen a actuar de una o de otra forma. Esto lo hemos articulado en un modelo. Quienes se han formado con nosotros lo conocen bien, es uno de los pilares de la formación que entregamos y lo llamamos el modelo OSAR. Término que nos gusta, osar. Claro, atreverse. Participar de la transformación. Ir más allá. Explorar territorios nuevos. Pero no, el término no fue escogido porque signifique eso. El término da cuenta de las siglas, de los elementos que el modelo comprende: el observador, el sistema, la acción y los resultados. Y les quiero presentar el modelo OSAR. A ver si... El modelo OSAR se toma como una de sus fuentes importantes, se inspira en lo que es el desarrollo del pragmatismo filosófico norteamericano, que es una corriente filosófica que busca no distanciar la filosofía de la práctica y que siempre se está preguntando, bueno, ¿y qué diferencia produce en los hechos? ¿Qué utilidad reporta esa concepción? Y no quedarse en lo meramente académico, sino siempre estar en cuestiones de mostrar el valor en la práctica, en la vida, que tiene un planteamiento distinto. Y el modelo SAR comienza destacando la prioridad de los resultados. Nos enseña a mirar lo que hacemos, cómo vivimos, en función de los resultados. No en función de los conocimientos o de las intenciones o de las explicaciones. El resultado. Honramos los resultados. Nos satisfacen los resultados. Son lo que buscamos. El resultado manda. El resultado guía. El resultado es el criterio fundamental que me va a ir orientando en la vida, en mis desempeños, en mis relaciones. El resultado. La transformación es un resultado. El bienestar es un resultado. El sentido de vida es un resultado. En último término, la felicidad. Yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás, haciendo una presentación, estaba escuchándome un compañero de la universidad que no veía hace mucho tiempo. Me dijo: Rafael, muy interesante todo lo que tú has dicho, pero ¿eres hoy día más feliz que entonces? Yo creo que sí. Creo que he aprendido a vivir distinto. Creo que esto, por sobre todo, me lleva a mirar lo que hago, mi entorno, mis relaciones, las conversaciones sobre mí mismo de una forma distinta. Eso es central en lo que hacemos. Una vez una tía mía me dijo: a ver, hijo, ¿a qué se dedica usted? Una señora que ya tiene casi 90 años. Yo me he dado cuenta que no podía explicarle todo lo que les he estado explicando a ustedes.
Pero sentí que le podía contar, yo básicamente me dedico a hacer a la gente más feliz. Y eso es cierto. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que enseñamos. Y se los voy a mostrar un poco más después. Los resultados. Ustedes mismos evalúen su vida. ¿Están satisfechos con ella? ¿Son felices? En cualquier dominio. Colocar los resultados como el eje principal a partir del cual evaluamos nuestras vidas. Ahora, si los resultados son tan importantes, tenemos que preguntarnos qué genera los resultados, de dónde vienen los resultados. Y hay sin duda muchos factores, pero hay uno que nos compete directamente a nosotros, de las acciones que tomamos o no tomamos. Hay cosas que vienen de fuera, no las niego, pero frente a ellas podemos siempre tomar distintas acciones y permitirles distintos impactos. La acción es lo que produce los resultados que obtenemos. No olvidemos, la transformación está en el resultado. Y si la acción es la que produce los resultados, es fundamental preguntarnos cuáles son los factores que condicionan las acciones que yo tomo, que me llevan a actuar de la forma como actúo. Entonces pensamos que hay dos tipos de condicionantes de la acción humana. En primer lugar, lo que llamamos los condicionantes visibles de la acción humana, de fácil reconocimiento, que cualquiera pensando un poquito va a dar con ello. Y creemos que son 5. Estas predisposiciones biológicas, nunca olvidemos la biología. Solo podemos hacer lo que la biología nos permite y actuar es justamente una forma de hacer. Segundo, nuestra capacidad de adquirir competencias nuevas, de aprender de otros lo que ellos hacen. Tercero, los instrumentos, las herramientas, la tecnología que utilizamos. Con el mismo nivel de conocimiento cambiamos el instrumento y el resultado es otro. Cuarto, los factores emocionales que acompañan mi actuar y que juegan un rol fundamental. ¿Desde qué emoción actúo? ¿Qué emoción acompaña mi desempeño? Y por último, uno que no siempre se reconoce con mucha fuerza, que es la forma particular como hago lo que hago. Porque no solamente hago distintas cosas, camino, respiro, me siento, me levanto. Lo hago a mi manera. Lo hago distinto de cómo lo hace el resto. Y esa manera incide también en los resultados. Condicionantes visibles del actuar humano. Aquí viene una reflexión que creemos que es fundamental en lo que hacemos, en lo que pensamos. Actuando como actuamos, generamos los resultados que producimos. Y muchas veces nos damos cuenta que hay algunos resultados que no son especialmente importantes, que no se producen, que no logramos alcanzarlos. A todos nos pasa. Queremos una relación distinta con nuestros hijos y no la obtenemos. Y la que tenemos no nos gusta. Una relación de pareja distinta, una relación con mi jefe distinta. Y no lo logramos. E incidimos en estos condicionantes visibles del actuar humano y no lo logramos. Y vivimos la experiencia de que nuestra capacidad de acción y de aprendizaje pareciera estar acotada, que tiene un límite, que hay una pared que no logramos cruzar. Todos hemos enfrentado eso. Hay gente que nos dice, sí, pero cuando no lo logras es porque no lo quieres suficientemente. Digo, no me digas eso porque me ofendes. Yo por una mejor relación con mi hijo me corto un brazo. Y si me piden más, la pierna también.
No me digas que no lo quiero, que no puedo, no lo logro. Y esto es muy importante. Es muy importante enfrentarse a esas circunstancias en las que un resultado que añoramos no lo alcanzamos. Y es bueno hacer lo que llamamos una breve fenomenología de esa experiencia. Eso implica disminuir el paso, disminuir la velocidad y preguntarnos cuando eso nos pasa, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos decimos? Detenernos en esa experiencia de imposibilidad. Y descubrimos muchas veces que una de las primeras cosas que nos decimos cuando eso nos pasa es: a lo mejor lo que estoy queriendo no es posible. ¿Estoy queriendo un imposible? Bueno, esa es una posibilidad. Pero miro a otros padres y veo que tienen la relación con sus hijos que es la que yo quiero. Pues ¿es esa la que yo quisiera para mí? Él puede. Y si él puede, es posible. Y cuando estamos en ese punto, ¿qué nos decimos entonces? Esto es muy importante. Nuestra propuesta se levanta contra esa respuesta que vamos a dar ahora. Y nos damos cuenta que muchas veces nos decimos, habiendo visto que otros pueden y reconociendo que yo no puedo, debe ser porque yo soy así. Él es así. Ella es así. Y yo les pido, detengámonos en esa frase. Creemos que es nuestra. No lo es. En el fondo, muy atrás, es la voz de Parménides, que invoca la categoría del ser fijo e inmutable. Si así soy, ¿qué voy a hacer? Y me conduce a la resignación. Así soy. Es contra esa voz que nuestra propuesta se levanta. Es para decir, cuidado, no te entregues a la resignación tan tempranamente. A lo mejor hay caminos. Y el camino no consiste, como nos dicen las corrientes New Age, en colocar en destacado la frase yo puedo. En un momento te va a levantar el ánimo, claro, pero rápidamente te va a sumergir en una frustración mucho mayor. Es que no puedes. ¿Cómo dar el salto y cruzar al otro lado? ¿Cómo romper esa muralla que se nos levanta? Y creemos que la única forma de hacerlo es descubriendo condicionantes del actuar humano que no están entre los visibles. Existen. Postulamos que sí. Y postulamos que son dos. El observador que somos y los sistemas en los que nos hemos desenvuelto. Y quiero hablar brevemente sobre ellos. ¿Qué es el observador? Tema central en nuestra propuesta. La noción del observador. Tengo un libro en 2 volúmenes sobre el modelo SAR y particularmente sobre el tema del observador. El libro El observador y su mundo. El observador, para ponerlo en simple, es la forma que le conferimos sentido, con la que le conferimos sentido al acontecer. La manera como interpretamos lo que está pasando. La manera como formulamos los problemas. Y a partir de los cuales actuamos. Toda acción remite a un tipo de observador particular. Somos observadores distintos. Podemos devenir observadores diferentes de lo que somos. Y establecemos esa conexión entre el observador que somos, nos conduce a actuar de una cierta manera, y ese actuar que ejecutamos genera los resultados que producimos. Y una vez que tenemos esa línea, ese observador, como buen observador que es, observa sus resultados. Y se pregunta, ¿me gustan o no me gustan? ¿Me satisfacen o no me satisfacen?
los evalúa. Y al evaluarlo, va a dar distintas respuestas. Va a decir, no me gusta, en algunas oportunidades. Y cuando dice no me gusta, hay distintas. Si dice sí me gusta, fantástico, entonces no tenemos nada que hacer. Si te gustan, de eso se trata, que estés satisfecho con los resultados que tú obtienes. No estamos aquí para recomendarle a nadie resultados particulares. Si queremos que cada uno alcance aquellos a los que aspira. No es nuestro asunto decir cuáles son los resultados que cada uno debe alcanzar. Pero si dicen no me gusta, a lo mejor podemos hacer algo. Y muchas veces no me gusta y quedamos allí. Y caemos inmediatamente en la resignación. Esa es una respuesta. Hay otra respuesta. Es decir, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá producido este resultado? Y esa pregunta es interesante. Porque muchas veces la pregunta ¿por qué? Nos lleva a dar explicaciones. Y a identificar las condiciones que acompañaron ese resultado negativo y por lo tanto a identificar las cosas que podría cambiar. Pero muchas veces lo que damos pareciéndose a una explicación no es una explicación. Tiene cara de explicación pero no es explicación. Tiene ojos de explicación pero no es explicación. Tiene cola de explicación pero no es una explicación, aunque pareciera serlo porque se parece tanto. Es una justificación que normalmente con el dedo muestra muchas veces para afuera y a veces para adentro. Que mi mamá, mi papá, es que yo... Y en vez de identificar aquello que tenemos que cambiar, es como inyectarse un tranquilizante que me hace convivir en la frustración, pero con mayor paz, teniendo un buen cuento que contar de por qué este resultado insatisfactorio se me da. Parte de lo que hacemos es luchar contra las justificaciones, que esconde siempre profundas resignaciones. No se olviden, estamos en la perspectiva de desarrollar una concepción que nos reconecte con el potencial transformador que tenemos. Por tanto, la resignación es un enemigo fundamental de la propuesta. Tercera respuesta a no me gusta. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Y cuando digo eso, veo una puerta. Y veo que la puerta tiene un nombre. Ese nombre es aprendizaje. Si haciendo lo que hago no obtengo lo que me gusta, lo que quiero, y digo lo voy a cambiar, el camino que debo seguir es el aprendizaje. Y cuando hablamos del aprendizaje tenemos distintos tipos de aprendizajes. Primero, lo que vamos a llamar el aprendizaje de primer orden. Esto sigo a Chris Argyris. Single Loop Learning. Profesor de Harvard de Psicología Organizacional. Básicamente digo, ¿qué hice que no debo hacer? ¿Qué debo hacer que no hice? Voy a la acción. Miro a otros que logran lo que hacen que yo no hago, que no hacen que yo hago. Aprendizaje de primer orden. Y muchos cambios podemos hacerlo con aprendizaje de primer orden. Pero hay muchos otros cambios que no logro hacer y que por tanto no afectan los resultados, yendo solamente a un aprendizaje de primer orden dirigido al casillero de la acción. Y que para poderlo hacer, requiero pasar antes por el casillero del observador. Requiero cambiar el observador que soy, el observador que he sido. Y ese aprendizaje lo vamos a llamar, aprendizaje de segundo orden. Va a pasar por la acción, pero antes de llegar a la acción va a haber cambiado el observador. Me va a haber mostrado cosas que el observador que he sido todavía no ve. Y eso es un aprendizaje extremadamente importante. Y hay aprendizajes de segundo orden de distintos niveles de profundidad. Algunos bastante superficiales, otros que cambian mi forma recurrente
de observar, histórica de observar, el corazón, el núcleo del observador que he sido. Y cuando el aprendizaje de segundo orden cambia el núcleo del observador que he sido, ese aprendizaje lo llamamos aprendizaje transformacional. ¿Y por qué? Porque salgo de él con la clara sensación de que soy distinto de como era, de que he transformado el ser que previamente era. Los griegos tenían un nombre para hablar de este aprendizaje, el transformacional. Lo llamaban metanoia. Meta, más allá, nous, conciencia. Cambiar la mente. Y aplicaban este nombre como resultado de ciertos ritos de iniciación. Cuando había gente que se incorporaba a los misterios griegos, que eran ritos de iniciación dedicados a distintos dioses, y veían como la gente salía de ello, decían metanoia. Como parte del proceso salió alguien con una transformación profunda, con una mente distinta. Ustedes bien saben que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, el antiguo idioma del pueblo judío. Tampoco fue escrito en arameo, el idioma de Jesús, que era un dialecto que aprendieron los judíos en el cautiverio de Babilonia. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque en esa época, luego de las conquistas de Alejandro Magno, Asia Menor, los sectores cultivados de Asia Menor hablaban griego. Los evangelistas escribían en griego. Pablo escribía en griego. Y es curioso, porque cuando uno lee el original del Nuevo Testamento y ve cómo en el griego original San Juan Bautista se dirigía a la gente que se le acercaba. La invitación que Juan Bautista hacía era a la metanoia. Y cuando luego Jesús, luego que han decapitado a Juan Bautista, asume su trabajo apostolar, la invitación que Jesús hace a quienes se le acercan es a la metanoia. Esa palabra en griego ha sido traducida de distintas formas. La más frecuente, no nos gusta. Habla de arrepentimiento. Y no nos gusta, ¿por qué? Porque el arrepentimiento remite al pasado y genera culpa. Pero hay otras traducciones que hablan de conversión. Esa nos gusta, porque habla sobre el futuro y genera esperanza. Pero no solamente actuamos de acuerdo al observador que somos. Ese observador se ha formado en los sistemas en los que nos hemos desenvuelto. Las acciones que seguimos, incluso los resultados que alcanzamos, están definidos por el sistema o los sistemas en los que hemos estado. Y muchas veces, si queremos resultados distintos, no basta con cambiar el observador. Hay que cambiar los sistemas, las relaciones en las que estamos, la empresa en la que operamos, las condiciones del núcleo familiar. Quienes asumen el cambio de los sistemas sociales, particularmente de los sistemas sociales instituidos en el conjunto de la sociedad, son los que vamos a llamar líderes. El liderazgo es la acción que lleva al aprendizaje del sistema. Los sistemas aprenden, se modifican, se transforman, son plásticos. Y una de las formas de alterarlos es a través de la acción humana. Y esa es la acción del liderazgo. Sobre eso vamos a estar hablando mañana en Bilbao. En función de lo que hemos dicho, podemos sacar algunas conclusiones.
breves de esto último. Luego voy a otras cosas. Podemos revisar nuestra noción de gerencia, de gestión. Podemos entender que toda gerencia no es sino la capacidad de generar resultados en tiempos determinados, bajo particulares estándares y en un entorno complejo, incierto y muchas veces competitivo. ¿Quién hace eso? Gerencia. La capacidad de generar resultados, me salto, en entornos complejos, inciertos y muchas veces competitivos. Eso es la gerencia. El arte de producir esos resultados. Para eso está el gerente. Y esto no deja de ser importante, porque una vez que tenemos entendida la gerencia de esa forma, comprendemos que la gerencia no es una profesión particular que algunos realizan y otros no. Entendemos que esa noción de gerencia representa en rigor un atributo de la adultez. Ser adulto significa eso. Tener capacidad de generar resultados para mí y los míos en entornos complejos, inciertos. Eso es ser adulto. Es asumir la responsabilidad de generar resultados para mí y los míos y para la comunidad en la que me desenvuelvo.